Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer un ventilador con motor y todo, o sea, todo casero. Vamos a empezar cogiendo un trozo de alambre rígido, que esto será el pie de nuestro motor, o nuestro ventilador, del conjunto entero. Bueno, lo hemos alargado, mejor dicho estirado, dejado lo más recto posible, y tenemos que hacer dos medidas, una del medio al exterior de la tabla y otra será de alto. Yo lo he puesto 10 centímetros, así va bien. Aseguramos con silicona caliente para que no se mueva, y luego con unas tapas, bueno, de estas de patatas fritas o cualquier cosa. Tenemos que hacer 4 discos de plástico. El plástico da igual, yo he usado estas tapas, pero puede ser cualquier otra cosa. Una vez que los tenemos cortados, pues vamos a hacer lo que es el eje del ventilador. Bueno, pues cortamos un poco de hilo rígido de cobre. Tiene que ser de cobre, no vale de metal que sea traído por el imán que pondremos posteriormente. Bueno, ahí vemos como le hemos hecho pues una espiral por donde pasará el hierro del pie, y luego lo cortamos porque tenemos que salvar, digamos, el obstáculo que es el imán de neodimio que hemos sacado de un disco duro, ¿vale? Ya sabéis dónde se puede sacar o lo podemos comprar, pero de ahí podemos encontrarlo. Luego con el soldador hacemos unos agujeros justo en medio de los discos que hemos cortado de plástico y ponemos 2 a cada extremo, dejando pues como 3 centímetros más o menos, 2 o 3 centímetros de espacio, porque tenemos que hacer un bobinado. El bobinado lo haremos con hilo esmaltado de cobre que podemos sacar de cualquier transformador, y tenemos que pelar el esmaltado de los extremos, porque tenemos que soldar a ambas partes de la bobina que vamos a hacer. Así que si no quitamos el esmalte no vamos a poder soldarlo. Una vez que esté soldado, pues empezamos a hacer el bobinado. Muy atento, que la bobina siempre tiene que, digamos, ser enrollada al mismo sentido, en este caso en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Bueno, pues nada, empezamos a darle vueltas y tenemos que hacer 600 vueltas. Bueno, una arriba, una abajo, 600 vueltas. Una vez que ya hemos contado, cortamos y ponemos un poquito de silicona caliente para que no se nos deshaga la bobina. Vale, perfecto. Pues la otra lo mismo, las 600 y silicona caliente. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño surco, porque si no se nos saldría, ¿no? Porque tenemos que hacer una doblez. Bueno, hacemos un surco, lo ponemos por ahí, ambas bobinas igual, cortamos el sobrante y por último ponemos más silicona caliente, una gotita, para ya que no se nos abra nada, que quede totalmente fijo, y pelamos o quitamos el esmalte de esta parte también, porque tiene que tener contacto con el imán, pero contacto eléctrico. Bueno, con una pajita o popote hacemos un separador que simplemente es para que mantenga en la misma posición lo que es el eje del motor. Silicona caliente para poner el final, y vamos al T01. Hoy voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Bueno, pues cuando se cierra el circuito, que es cuando pasa cada bobina con su hilito y toca el imán, que vamos a ver, pues se produce que se encuentran los polos iguales, por ejemplo negativo y negativo, por lo tanto se repelen, y eso pasa en cada electroimán, y por eso va empujando y va empujando. Si ponemos el imán al revés, pues en vez de moverse se quedaría fijo el electroimán, porque sería atraído por el electroimán. Bueno, no sé si me he explicado. Si no va en un sentido, pues lo ponéis en otro. Ya estamos haciendo montaje de toda la estructura final. Lo dicho, el negativo de la pila al soporte del motor y el positivo al imán, ya sabiendo en qué posición tiene que estar el imán para que lo repela y siga girando. Vale, una vez que esto está claro, vamos a hacer la prueba final, a ver si gira. Vale, perfecto, entonces el montaje es correcto. Pues vamos al último paso, que es hacer las aspas de nuestro ventilador. Las podemos hacer del material que queramos, pero no tiene que ser muy pesado, porque el motor no tiene mucha fuerza, al menos con una batería de 9 voltios y más, que está medio gastada. Lo he hecho de goma eva, pero puede ser de cartón o hasta de papel. Realmente el proyecto no es para que de aire, es simplemente hacer un proyecto de cómo hacer un ventilador desde cero. Esa es la gracia del proyecto, pero bueno, algo de aire sí que nos va a dar. Bueno, aquí tenemos ya las aspas, que las hemos ahí abierto un poquito en ángulo para que dé un poquito de aire, más silicona caliente para fijarlas al eje del motor. Y bueno, ahora sí, ya tenemos nuestro ventilador totalmente terminado, así que vamos al T02 a ver si realmente funciona, ¿no? Bueno,
ponemos el conector en la batería, que esto nos puede servir de interruptor, y lo dicho, cada vez que pase el electroimán por el imán de neodimio se cerrará el circuito y será repelido, porque son polos iguales. Así que nada, así puede estar pues horas y horas hasta que se acabe la batería. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle un gran like, que me lo he ganado, y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.